Al día con la salud. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa de Al día con la salud. Hoy tenemos a un invitado especial, él es el licenciado Víctor Garnica. Él es coaching ontológico certificado en neurooratoria y actualmente está cursando un posgrado en educación. Es el coordinador de proyección social de la Corporación Universitaria Adventista. Y hoy vamos a hablar un tema demasiado interesante y es la comunicación que da paz mental. Y nuestra primera pregunta es: ese título, ¿qué significa? ¿Qué es eso de la comunicación que da paz mental? Bueno, yo quiero iniciar saludándolos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que este espacio sea grato para todos y que pueda ser útil en su día. La comunicación se puede traducir como ese trato o correspondencia entre dos o más personas. Y la paz tiene que ver con la relación o armonía entre las personas, ya sea evitando enfrentamientos o conflictos. Y hay algo que también la RAE define, que me interesa mucho traer a colación, y es la ausencia del ruido. Combinar estos dos temas, comunicación y paz, puede parecer un poco imprudente, pero tiene mucho que ver y se los voy a explicar primeramente citando a Proverbios 18:1. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y para poner un ejemplo práctico, Caro, si tú tienes una discusión con una persona y estás a punto de almorzar, ¿sí?, se te puede quitar el apetito. O si comes, ya no vas a tener, sí, exactamente, no vas a tener las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la misma motivación para comer. Y asimismo, con una frase o con un mensaje que lees al inicio del día, puedes tener un buen día o un mal día. Hay una frase que dice: las palabras construyen o destruyen. Así es. Y justamente por eso queremos ver qué relación hay entre la comunicación y la paz, teniendo como punto de partida que lo que decimos o lo que escuchamos de los demás nos puede dar o quitar paz. O sea, puede tener una relación de armonía con alguien o todo lo contrario. También hay la manera en cómo interpretamos las palabras de los demás. Así es, así es. ¿Cómo se puede dar ánimo a través de la comunicación? Hay personas que son expertas en esto. De hecho, las personas que tienen ese don, porque es un don motivar, muchas de ellos tienen canales de YouTube y muchos lo siguen porque se sienten motivados y los gusta colocar en las primeras horas del día por esa razón. Dar ánimo a alguien tiene directamente que ver con afirmaciones directas y simples. Y esas afirmaciones parecen ser obvias, pero no las decimos. Por ejemplo, te ves muy bien con esas gafas. Afirmaciones sencillas y simples que pasan por alto muchas veces por día. Pero no solamente tiene que ver con cómo te ves, sino también tiene que ver con lo que eres bueno o con los actos que haces diariamente que son buenos, que construyen en tu hogar, que construyen en tu profesión, que construyen en tu trabajo, pero no recibes un: oye, qué bueno eres haciendo eso, eres el mejor, ¿sí? Tengo un conocido que él sabe que a mí me gusta manejar mucho estas afirmaciones y siempre que me dice: Víctor, eres el mejor, y yo lo veo y le digo: George, eres el mejor en eso. No, definitivamente eres excelente, y lo digo con honestidad, porque cuando tú sientes honestidad hacia lo que una persona puede dar o su potencial, la persona se lo cree y la persona mejora a través de una sencilla frase que tú le dices. Directas, sencillas, ya sea de su físico, de cómo se ve, de lo que hace bien, ¿sí? Y por eso quiero mencionarte que esos elogios personales de las características que te menciono deben volverse un hábito.
creo que si todos nosotros tuviéramos ese hábito, fuéramos personas más empáticas. Y la empatía nace de allí. La empatía nace de poder ser sinceros con el potencial de los demás para que pueda fluir más. Así es, qué bonito eso porque creo que eso ayuda mucho en la autoestima de muchas personas. A veces nosotros con una frase, con una palabra que digamos que aliente, por así decirlo, el espíritu, le cambiamos el día a esa persona. Pero ahora hablemos un poquito de lo contrario, de esas críticas. ¿Cómo afectan esas críticas nuestra paz mental? Nosotros sabemos que tenemos que hacer diferentes tareas y tenemos diferentes responsabilidades. Y a nadie nos gusta o a nadie le gusta que le recuerden esa responsabilidad que tiene que hacer con un tono de voz de prejuicio o de juicio, ¿sí? Oye, por ejemplo, esa basura ya están que le salen moscas, ¿sí? Hay una ilustración que quiero traer a colación y trata de una esposa. De hecho, el contenido científico que estamos hablando en este tiempo lo estamos basando de Gary Chapman, Jürgen Klarik o Frederick García, ¿no? Para tener como unos referentes del conocimiento. Y uno de esos autores mencionaba que la esposa fue hacia donde él diciendo que llevaba ya meses tratando de convencer a su esposo que pintara una habitación. Y el esposo pasaba el tiempo y no lo hacía. Entonces fue donde esta persona profesional en la salud mental y le dijo, ¿cómo hago para convencerlo? Le dijo, no, es que yo no tengo ese poder, pero te puedo dar una recomendación y es empiézale a decir las cosas positivas que sí hace en el día. Ella se fue, pero no se fue muy feliz porque ella quería algo más práctico, ¿no? Así que empezó a decirle, amor, gracias por, no sé, hacer este jugo, quedó muy delicioso. Gracias por llegar hoy a tiempo para llevarme al trabajo. Y empezó a agradecerle por las cosas que sí hacía su esposo. Al pasar unos 15 días, el esposo se paró, cogió la pintura, pintó el cuarto. Ella no se lo esperaba y no se lo dijo, pero él se sintió valorado en tantos aspectos que quería que su esposa también se sintiera así. Y por esa razón pintó la habitación. Y las críticas nosotros no las sabemos hacer. Nosotros en vez de hacer críticas constructivas, hacemos críticas como si fuésemos jueces de la República. ¿Sí? Estamos juzgando una actividad, estamos dando nuestro punto de vista sin tener en cuenta la perspectiva de la otra persona. Entonces, el primer paso para empezar a evitar las críticas destructivas es poder empezar a considerar y preguntarse internamente por qué esta persona no lo hizo o por qué esta persona no ha cumplido con su meta. ¿Qué consecuencias o qué está pasando en su vida para que no lo logre? Y más bien, en vez de decirle, oye, no lo hiciste, preguntarle qué te pasó o por qué estás pasando, cómo está tu tiempo. Verás que esa persona te empieza a explicar, no, es que tengo esto, tengo esa responsabilidad y lo entenderás. Y así le puedes dar, en vez de dar una crítica destructiva, ahí sí una crítica constructiva de cómo esa persona puede lograr ese objetivo que tiene, pero no lo ha hecho. Yo creo que así como esas palabras construyen, las críticas destruyen tanto a veces a una persona, porque hay personas que, por ejemplo, hicieron un trabajo súper excelente Sí. y la otra persona vio lo más mínimo o el más mínimo error y hizo una crítica o hizo un comentario, y la persona, por más que se haya esforzado en hacer todo bien y por un mínimo error, creo que eso le destruye todo, le quita la motivación, ya la próxima no lo va a hacer igual. Entonces, esas palabras que empleamos a veces tienen un gran impacto en nuestra vida. Lo que tú decías, nosotros no somos jueces. Así es. Creo que fue ayer que leí en la devoción matutina de jóvenes que mencionaban una historia y decía de una persona que conducía una canoa. Y llegaron un abogado y una docente que querían que lo llevara a cierto lugar. Pero el río por donde iban a cruzar tenía olas, pues tenía bastante movimiento. Entonces, cuando ellos se montaron, el abogado le pregunta al que conducía la canoa. Le dice, tú sabes de leyes.
y el que manejaba la canoa le dijo, no sé de leyes. Y la docente le preguntó, ay, ¿tú sabes leer o escribir? Y el de la canoa le dijo, no, yo no sé leer ni escribir. Y cuando vino de pronto una marea más alta, la canoa empezó a moverse mucho y se volteó. Entonces el que conducía la canoa le pregunta al abogado y le pregunta a la docente, ¿y ustedes saben nadar? Ninguno de los dos sabía. Entonces ahí está de pronto como esa manera de decir, tú no sabes lo que yo sé. O tú no eres como yo soy. Pero cada uno tiene sus capacidades, sus cualidades y nunca debemos juzgar o decir algo partiendo desde nuestra propia opinión. Cada persona es como un mundo diferente. Así es. Lo que yo sé, tú no lo sabes. Correcto. Enséñame un poco de lo que tú sabes, yo te enseño de lo que yo sé. Pero nunca jamás llegar a ese nivel de yo soy más grande que tú eres menos que yo. Sino todos somos hijos de Dios. Así es. Y el amor de Dios es para todos. Correcto. Y eso nos debe también enseñar a nosotros como ese ejemplo de humildad de Jesús. Por supuesto. Entonces es muy bonito. Ya ahora sí puedo entender un poquito más el título de este tema. En serio que sí da mucha paz mental la parte en cómo nosotros nos comunicamos. Claro, por ejemplo, mira, puedes estar en el trabajo y con eso vamos tocando el tema del ánimo, ¿no? ¿Cómo te sientes más animado o más animada si yo te digo, te estabas demorando o siempre tengo que decirte qué hacer o, ¿sí? A diferencia de, oye, quisiera saber si podemos trabajar juntos en esto para ver si lo logramos sacar para tal fecha. ¿Será que podemos? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? Cuando nos dicen te estás demorando, siempre tengo que repetirte lo mismo. Sí, puede que cumplas con la actividad, pero no te vas a sentir bien, no vas a tener paz. Vas a hacer esa actividad, pero con una actitud negativa, con mal ánimo, y eso te quita la paz. ¿Y de dónde nació? Desde una mala praxis de la comunicación. Ahí me pasa mucho en mi trabajo, digamos que son muchas las obligaciones con las que tenemos que cumplir. Entonces, hay momentos en que todas empezamos a decir como, ay, no, tenemos muchas cosas por hacer, ¿en qué momento vamos a hacer tal cosa? Mira que falta esto, falta lo otro. Y empezamos como a enumerar todo ese montón de listas y nos agobiamos. Sí. Pero entonces todas como que a veces damos un respiro y decimos, no, si podemos hacerlo, vamos a lograrlo. Y a veces por el chat de WhatsApp, al iniciar el día, siempre hay alguna persona que dice que nos vaya bien hoy, que podemos hacer todo lo que tenemos que hacer. Y cuando empezamos con esa actitud positiva de si podemos hacerlo, creo que nos rinde más el día, nos va bien, terminamos las funciones de cada día. Entonces, primero está en la actitud que tengamos y segundo en cómo también motivamos a los otros. Y la pregunta es, ¿cómo damos ánimo a través de la comunicación? No sé si te ha pasado, Caro, alguna vez que has mandado un mensaje y tú dices, oye, fui como grosera. Y entonces, ya sea con la nueva actualización que lo editaste o antes eliminabas y lo olvides escribir. Muchas veces por chat iniciamos y es allí donde podemos empezar a tomar práctica. Porque la forma en la que tratamos a los demás muchas veces nos habla es de nosotros mismos. Entonces, si nosotros somos amables, somos empáticos, cordiales, agradecidos, eso también se transmite en el ánimo. Y tú puedes transmitir un estado de ánimo a través de un mensaje incluso. Entonces, creo que debemos, como primer paso, aprender a escuchar. Nos encanta y nos fascina hablar. Y hay personas que han experimentado en su vida no hablar tanto. Y han sentido un cambio en su hogar, en su trabajo, en donde empezaron a escuchar las problemáticas, a pensar, a reflexionar en sus estados y se dieron cuenta que habían diferentes soluciones. Porque cuando tú hablas, tú estás pensando y haciendo ruido, ¿cierto que sí? Pero no estás escuchando los ruidos de tu ambiente. Le pasó a una lechuza y un zorro. Iban caminando los dos y empezaron a escuchar un ruido. La lechuza se paró, empezó a pensar de dónde provenía ese ruido. Como habían hojas secas, el zorro siguió caminando y cayó en una trampa. Eran unos cazadores que estaban justo en el momento colocando una trampa. El zorro no se fijó, iba haciendo ruido y cayó en la trampa. En cambio, la lechuza se paró un momento, escuchó y evitó caer en la trampa. Creo que nos falta eso, nos falta
escuchar a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestra esposa, a las personas que están cerca de nosotros, escucharlos, qué tienen por decir. Y te vas a dar cuenta que esa sencilla práctica de ver qué tienen por decir y hacer preguntas, ¿sí? Porque para eso también tú adecuas tu escucha haciendo preguntas correctas, no preguntas cerradas como ¿cómo te fue? Bien o mal. ¿Qué hiciste hoy? No, hoy hice esto. Obliga a la otra persona a hablar. ¿Y qué más hiciste? ¿Y qué te dijo? ¿Por qué crees que te dijo eso? Esas preguntas correctas ayudan a que tengas una escucha correcta y a tener mejor ánimo. Hay también dos cosas. La primera es la manera en cómo escuchamos también la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios hay que hacer silencio. Y no hablo de un silencio literalmente, sino dejar de tener ese ruido ese mental de tontos pensamientos que nosotros constantemente todos los días estamos pensando en el trabajo, la casa, las obligaciones. Cuando acallamos ese ruido mental, ahí es donde podemos escuchar la voz de Dios. Y lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana. Eso que mencionas, hace un tiempo lo empecé a implementar. Yo soy de hablar mucho cuando tengo confianza, entonces uno es hablando y hablando y hablando. Y una vez yo dije, yo siento que yo hablo mucho, pero no escucho. Y de ahí me di a la tarea de decir, si alguien me pregunta cómo estoy, yo digo y hablo y digo todo lo que quiero decir. Pero después digo, ¿y tú cómo estás? Ya llegó mi momento de escuchar a la otra persona. Y me ha servido mucho porque siento que es como un equilibrio. A mí me escuchan y yo también debo escuchar. Entonces siento que ha tenido un efecto bastante positivo el hecho de saber comunicarnos y saber escuchar también al otro. Cuéntanos otro poquito sobre qué forma comunicativa demuestra humildad. Vamos a hacer un ejemplo con Caro hoy aquí, un ejemplo práctico, ella no se lo espera. Y espero que tú también te lo hagas en ese momento que nos ves. Y tiene que ver qué te quieres decir hoy a ti, Caro, en voz alta. ¿Sí? Di 3 o 2 frases que quieras decirte a ti misma. ¿Sí? Si lo tienes, adelante. Bueno, yo me podría decir a mí misma que soy fuerte. Ok. Y me puedo decir a mí misma que soy muy paciente. Y con esas cualidades podría enfrentar muchas cosas de mi vida. Y hoy ¿qué necesitas decirte para algo de hoy que tienes que hacer ahora en la noche? ¿Qué te dirías? ¿Qué me diría? Que puedo ser perseverante. Ok. Puedo ser perseverante. Dite algo hoy a ti mismo. Te hago esa invitación. Cuando nos empezamos a sincerarnos con nosotros mismos, no solamente de las cosas positivas que tenemos, sino de las cosas negativas, eso nos entrena la humildad, porque no nos gusta que nos digan cosas negativas. Y con esta conversación de comunicación y paz mental, no quiero decir que no debemos tocar las cosas negativas. Sí, deben hacerse. Pero para poder llegar a ese nivel o a ese lapso de conocimiento, debemos entrenarnos. Y la mejor forma es entrenarnos nosotros mismos. O sea, por ejemplo, decir, Víctor, te estás acostando muy tarde. No puedes seguir así. Alguien mencionaba como nosotros nos fallamos la palabra a nosotros mismos. Por ejemplo, decimos, mañana voy a ir a hacer ejercicio y no vamos. ¿Con quién quedamos mal? Con nadie, porque yo iba a ir sola. Pero me quedé mal a mí misma. Y nosotros somos la persona más importante que tenemos. Entonces, ¿cuánto más importancia deberíamos darnos a nuestra palabra? Oye, me estoy acostando tarde, me tengo que acostar temprano porque es mi salud. Estoy comiendo mal, no estoy haciendo tal cosa. Nuestro beneficio propio debe ser nuestra prioridad también. Alguien me dijo algún día, para ser humilde en la comunicación tienes que ver a todos los demás como tu mayor profesor y tú como el mayor estudiante. Entonces eso te hace pensar y reflexionar, oye, cualquier persona puede ser mi mayor profesor, la persona de la tienda, la persona que vive cerca de mí, mi amigo, ese con que tengo mucha confianza. Eso me ayuda a tener humildad y a darla. Cuéntanos ya para ir finalizando estas dos últimas preguntas. ¿Dónde quedan las exigencias y las órdenes? Bueno, también se le pueden llamar las demandas. Nosotros somos buenos mandando. Porque normalmente, por ejemplo, Colombia es un país en donde aún existe mucho el patriarcado, el matriarcado, ¿sí? Y de alguna u otra forma, si tienes hermanos,
siempre existió una lucha de poder de quién manda a quién, ¿sí? O quién le obedece a quién. Nos gusta que nos obedezcan. Pero lo sencillo es aprender a pedir favores. Y dicen, oye, pero eso me lo han enseñado siempre. Yo digo por favor. Pero hemos puesto las palabras de por favor como algo monótono. Algo en el que lo hacemos sencillamente para no ser groseros. Entonces, decimos una demanda con una tonalidad como si fuésemos unos dictadores. Sí, y tenemos que hacer esto y lo otro. Por favor. No, o sea, lo hiciste mal. El por favor debe ser como ese cierre final, como esa cereza del pastel. El por favor no solamente tiene que ver con las palabras, tiene que ver con la tonalidad en el que pides algo, y eso tiene que ver con tu expresión facial, considerando las posibilidades de las otras personas. Hasta la mirada. ¿Sí? La mirada. Entonces, a medida que vas haciendo la oferta o el pedido, desde allí nace el por favor. Desde el primer momento que tú dices necesito pedirle esto a una persona, desde allí debes hablar con suavidad, con amabilidad, considerando, y esto voy a enfatizarlo mucho, considerando las posibilidades de las otras personas, y finalmente decir el por favor. O decir, ay sí, porfa, ayúdame con esto. No es que estés rogando, pero la otra persona se ubica en un papel de ayudarte, y a todos nos gusta ayudar, ¿cierto? Y más si hace parte de nuestro trabajo. ¿Cómo no te voy a ayudar en algo que es mi trabajo? Por supuesto que te voy a ayudar, pero esa persona se va a ir con paz de algo que tiene que hacer y no con un sentimiento de que qué pereza, una cosa más, esa persona sí molesta, esa persona sí, pero sino que se va a sentir con gusto de haber hecho un favor. Por supuesto, entonces inicia allí, inicia desde el primer momento que tienes la intención de pedir ese favor. Víctor, ya para finalizar, ¿cómo tenemos paz mental a través de las palabras? Bueno, es algo que puedes invertir años tratando de pulirlo. No hay una respuesta exacta, pero tiene que ver con los hábitos. Y según lo que hablamos aquí, empieza por la empatía, empieza por la tonalidad en que dices las cosas, empiezas poniéndote en los lugares de los demás, considerando a todos los demás como un maestro y tú como un alumno. Pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar, escuchar y decirte cosas a ti mismo que te favorecen, que te hacen crecer, que se vuelva un hábito, algo de día a día en el que tú te digas cosas a ti mismo, en donde te sientas valorado, valorada, porque tú eres una persona valiosa para Dios, para tu familia. Y si consideras que tu familia no hace lo que hemos hablado hoy contigo, si consideras que tus jefes de trabajo no hacen esto contigo, compártele este video, pero sobre todo empieza haciéndolo tú. Empieza cambiando cada palabra que tú dices a partir de hoy, tu expresión facial, y ya descansarás, tendrás paz y darás un poquito de paz a los demás. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Creo que es un tema demasiado lindo que podemos compartir, sobre todo en el entorno laboral. A veces se dificulta mucho esa parte de la comunicación. Y si tenemos una comunicación que dé paz mental, creo que vamos a tener empleados felices y un ambiente laboral satisfactorio. Así es. Gracias por habernos acompañado en este espacio y esperamos que esta información sea de bendición para cada una de las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, Caro, por la invitación, por este programa tan maravilloso. Esperamos que nos sigan, que sigan ese programa para que puedan seguir creciendo y crezcamos juntos en mucho contenido valioso. Muchas gracias. Así es, y nos vemos en otro episodio de Al Día con la Salud. Al Día con la Salud.